Bueno, vamos a arrancar. Capítulo 49. Bienaventurados los que... No existe lugar más oscuro que un camino de las Highlands, una noche sin luna. Los faros de un coche iluminaron la silueta de la cabeza y los hombros de Roger en un súbito destello de luz. Tenía los hombros inclinados hacia adelante, como defendiéndose del peligro inminente. Bree también estaba encorvada, acurrucada en un rincón del asiento junto a mí. Los tres estábamos callados, aislados el uno del otro, encerrados en nuestros pequeños mundos de silencio, dentro del silencio aún mayor del coche, que avanzaba a toda velocidad. Tenía los puños doblados en los bolsillos de mi chaqueta, y tocaba ociosamente algunas monedas y otros objetos, un pañuelo de papel, un lápiz gastado, una pequeña pelota de goma que había dejado un joven paciente en mi oficina. Mi pulgar recorrió e identificó el borde acordonado de una moneda de 25 centavos estadounidenses, la amplia cara labrada de un penique inglés y el borde cerrado de una llave, la llave del cubículo de Gillian Edgars, que no había devuelto aún al instituto. Había llamado por teléfono a Greg Edgars antes de salir de la rectoría, pero no había respondido nadie. Observé el cristal oscuro de la ventana, sin ver mi reflejo, ni las formas de las paredes de piedra, ni los árboles dispersos junto a los que pasábamos a toda velocidad. En cambio, veía una hilera de libros sobre la única estantería del cubículo, en una hilera tan ordenada como los frascos de un boticario, y debajo el cuaderno escrito con caracteres inclinados, con conclusiones y fantasías mezcladas con mitos y ciencia, escritos eruditos y leyendas, todo basado en el poder de los sueños. Para un observador accidental podría tratarse de un montón de tonterías a medio hilar, o, en el mejor de los casos, del borrador de una novela medio ingeniosa y medio superficial. Solo para mí tenía el aspecto de un plan cuidadosamente preparado. En una parodia del método científico, la primera sección se titulaba Observaciones. Contenía referencias inconexas, dibujos y tablas numeradas. Una de ellas era la posición del Sol y de la Luna en el Festival de Beltane, con una lista de más de 200 cifras pares. Otras se referían a la víspera de Año Nuevo, a la del solsticio de verano o noche de San Juan y a la de Samaín o víspera de difuntos. Otra hacía referencia a las antiguas festividades del fuego y del sol, y otra al sol de Beltane, que aparecería al día siguiente. La parte central del cuaderno se titulaba Especulaciones. Por lo menos, reflexioné, el nombre se correspondía más con la realidad. Una página contenía las siguientes aseveraciones, escritas en letras oblicuas. Los druidas quemaban víctimas propiciatorias dentro de jaulas de mimbre con formas humanas, pero por lo general se estrangulaba a la gente y la sangre se derramaba hasta que el cuerpo quedaba vacío. ¿Era el fuego o la sangre el elemento fundamental? La curiosidad despiadada de esta pregunta me hizo evocar claramente el rostro de Gaylis Duncan, pero no la estudiante de ojos grandes y pelo liso cuyo retrato había en el instituto, sino la esposa del fiscal, callada y de sonrisa irónica, 10 años mayor, versada en el uso de drogas y de cuerpo, la que seducía a hombres y los mataba sin compasión para lograr sus fines. La última sección de la libreta, titulada Conclusiones, era la que nos había llevado a emprender aquel oscuro viaje en la víspera de Beltane. Apreté la llave, deseando con todo mi corazón que Greg Edgars hubiera respondido el teléfono. Roger aminoró la marcha, al entrar en el sendero de tierra que serpenteaba por la colina de Craignadoon. No veo nada, dijo. Hacía tanto que no hablaba que la voz le salió ronca, beligerante. Pues claro que no, dijo con impaciencia Brianna. Desde aquí no se ve el círculo de piedras. Roger gruñó y aminoró la marcha aún más. Era evidente que estaban nerviosos, solo Claire parecía tranquila, inmune a la tensión creciente del coche. Ella está aquí, dijo de repente. Roger frenó con tanta brusquedad
que tanto Claire como su hija chocaron contra el asiento delantero. ¡Ten cuidado, idiota!, gritó Brianna furiosa. Se pasó una mano por el pelo y se lo apartó de la cara con un gesto rápido y nervioso. Tragó saliva de manera visible mientras se inclinaba para mirar a través de la ventana oscura. ¿Dónde?, preguntó. Claire señaló hacia la derecha con las manos aún metidas en los bolsillos. Hay un coche justo detrás de ese matorral. Roger se mojó los labios y se dispuso a abrir la puerta. Es el coche de Edgars. Iré a ver. Quedaos aquí. Brianna abrió la portezuela con un chirrido metálico provocado por las bisagras sin engrasar y miró a Roger, con una expresión burlona que lo hizo enrojecer bajo el tenue resplandor. Antes de que Roger bajara del coche, ya había vuelto. Allí no hay nadie, informó. Miró hacia la parte superior de la colina. ¿Creéis que...? Claire terminó de abrocharse la chaqueta y bajó sin responder a la pregunta. Es por aquí, dijo. Tomó la delantera. Roger, al observar la pálida silueta fantasmal que subía la colina delante de él, recordó la otra expedición colina arriba en el cementerio de Saint Kilda. Brianna también pareció recordarlo, pues vaciló y murmuró algo, irritada. Pero después cogió a Roger por el codo y lo apretó con fuerza. Si fue para darle ánimos o para pedir apoyo, Roger no lo sabía, pero en todo caso a él lo animó, de modo que le dio una palmadita en la mano y la encajó en la curva de su brazo. Pese a su incertidumbre general y la innegable inquietud que le provocaba la expedición, sintió cierto entusiasmo a medida que se acercaban a la cima de la colina. Era una noche despejada, sin luna y muy oscura. Solo los débiles destellos de las partículas de mica bajo la luz de las estrellas les permitían distinguir las enormes piedras del antiguo círculo de la noche que los rodeaba. Se detuvieron en la cumbre redonda de la colina y apiñaron como un rebaño perdido de ovejas. Roger respiraba ruidosamente. «¡Esto es una tontería!», exclamó Brianna entre dientes. «No, no lo es», replicó Roger. De repente sintió que se quedaba sin aliento, como si una faja le hubiera extraído todo el aire del pecho. Allí hay una luz. Apenas se veía, fue apenas una chispa que desapareció enseguida, pero Brianna alcanzó a verla. Roger oyó su respiración agitada. «¿Y ahora qué?», se preguntó Roger. ¿Deberían gritar? ¿O el ruido de los visitantes precipitaría la acción de la presa? Y de ser así, ¿en qué consistiría? Vio que Claire movía la cabeza repentinamente como si tratara de espantar un insecto. Dio un paso atrás y tropezó con él. Roger la cogió del brazo, murmurando «¡Quieta, quieta!», como si fuera un caballo. Su rostro apenas se veía a la luz de las estrellas, pero pudo sentir el escalofrío que la recorrió como la electricidad a través de un cable. Permaneció inmóvil, sosteniendo su brazo sin saber qué hacer. Un olor repentino a gasolina lo hizo moverse. Vagamente notó que Brianna también la había olido y que se giraba hacia el extremo norte del círculo. Roger soltó el brazo de Claire y atravesó los matorrales y las rocas para ir hacia el centro del círculo, donde una figura negra agazapada destacaba sobre la superficie de hierba. Hola a todas. Oyó la voz de Claire a sus espaldas, fuerte y apremiante, rompiendo el silencio. «¡Gillian!», llamó. Se oyó un ruido suave y repentino y la noche se iluminó. Deslumbrado, Roger dio un paso atrás, tropezó y cayó de rodillas. Por un momento no sintió otra cosa que la fuerte luz que le lastimaba las retinas y la brillantez que ocultaba todo lo que se encontraba por detrás. Oyó un grito a su lado y sintió la mano de Brianna sobre su hombro. Pestañeó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a recuperar la vista. La delgada figura se interponía entre ellos y el fuego como un reloj de arena. A medida que veía con más claridad, se dio cuenta de que estaba vestida con una falda larga y un corpiño ajustado, ropas de otra época. Se volvió al oír su nombre y Roger pudo ver brevemente sus enormes ojos claros y su pelo suelto, agitado por el viento caliente del fuego. Mientras se levantaba con dificultad, encontró tiempo para preguntarse cómo habría arrastrado un tronco de semejante tamaño hasta allí. Entonces lo envolvió de repente el olor a pelo quemado y a piel chamuscada y recordó.
Greg Edgars no estaba en casa. Como no sabía si era la sangre o el fuego el elemento fundamental, Gillian había elegido ambos. Roger hizo a Brianna a un lado y corrió en dirección a la mujer alta y delgada cuyo rostro era un espejo del suyo. Ella lo vio venir, se volvió y echó a correr como el viento hacia la piedra partida del final del círculo. Llevaba una mochila de áspero lienzo sobre el hombro, oyó gruñir a la muchacha y soltó un bufido cuando ésta la golpeó. Gillian se detuvo un instante, extendiendo las manos hacia la roca, y miró hacia atrás. Roger habría jurado que sus ojos se posaron en él, y lo miraron más allá de la barrera del fuego. Roger abrió la boca en un grito silencioso, entonces ella se dio la vuelta como una chispa danzarina y desapareció por la grieta de la roca. El fuego, el cuerpo y la noche desaparecieron bruscamente con un ruido atronador. Roger se encontró boca abajo, aferrándose a la tierra, buscando con desesperación alguna sensación familiar que le permitiera saber que estaba cuerdo. Pero su búsqueda fue vana, ninguno de sus sentidos parecía funcionar. Hasta el contacto con el suelo era insustancial, amorfo, como si estuviera tendido sobre arenas movedizas, no sobre granito. Cegado por la blancura, ensordecido por el ruido de la piedra, palpó a su alrededor, agitándose con desesperación, perdiendo el contacto con sus propias extremidades. Solo era consciente de algo que lo arrastraba y de la necesidad de resistir. No percibía el paso del tiempo. Le parecía que siempre había estado luchando en el vacío, cuando por fin se dio cuenta de algo ajeno a sí mismo. Unas manos lo cogían de los brazos desesperadamente, y un pecho se apretaba contra su rostro con una suavidad sofocante. Al poco recuperó la audición. Oyó una voz llamándolo por su nombre, en realidad gritándolo, jadeando entre insultos. ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡Despierta, Roger! ¡Imbécil! La voz parecía amortiguada, pero el significado de las palabras le llegaba con claridad. Con un esfuerzo sobrehumano se levantó y la cogió por las muñecas. Se dio la vuelta, sintiéndose tan pesado como al comienzo de una avalancha, y se encontró pestañeando estúpidamente ante el rostro manchado de lágrimas de Brianna Randall, cuyos ojos oscuros parecían cavernas a la luz mortecina del fuego. El olor a gasolina y a carne chamuscada era abrumador. Se giró, sintió náuseas y vomitó con fuerza sobre la hierba húmeda. Estaba demasiado ocupado para sentirse agradecido por haber recuperado el sentido del olfato. Se secó la boca con la manga y palpó el brazo de Brianna, que estaba acurrucada temblando. «¡Oh, Dios!», decía. «¡Dios mío! Creía que no iba a poder detenerte. Ibas gateando directo a la piedra. ¡Dios mío!». No se resistió cuando Roger la trajo hacia sí, pero tampoco le respondió. Continuó temblando. Las lágrimas le caían de los ojos grandes y vacíos, y repetía «¡Dios mío!» a intervalos como un disco rayado. «Shh», dijo Roger, dándole palmaditas. «Ya ha pasado. Shh». El mareo se le estaba pasando, aunque todavía tenía la sensación de haber sido partido en varios trozos y desparramado a los cuatro vientos. Se oyó un ruido proveniente del objeto oscuro que había en el suelo, pero aparte de aquello y de las exclamaciones mecánicas de Brianna, la noche estaba recuperando su quietud. Se tapó las orejas con las manos como para quietar los ecos del grito. «¿Lo has oído?», le preguntó a Brianna. Esta continuó llorando, pero asintió con la cabeza como un autómata. «Tu madre», empezó a decir, hilando sus pensamientos, con esfuerzo. De repente ató cabos y se incorporó de golpe. «¡Tu madre!», exclamó, haciendo con fuerza ambos brazos de Brianna. «Claire, ¿dónde está?». Brianna abrió la boca estupefacta y se puso en pie con esfuerzo, mirando con desesperación los confines del círculo vacío, donde solo se veían las piedras del tamaño de un hombre, medio escondidas en la sombra de la agonizante hoguera. «¡Madre!», gritó. «¡Madre! ¿Dónde estás?». «Está bien», dijo Roger, tratando de parecer tranquilizador. «Ahora estará bien». En realidad no tenía ni idea si Claire Randall alguna vez iba a estar bien. Por lo menos estaba viva, y eso era lo único que podía asegurar. La habían encontrado inconsciente en la hierba, cerca del círculo de piedras, pálida como la luna. Solo el lento y oscuro chorro de sangre que emanaba de las palmas arañadas de sus manos
evidenciaba que su corazón aún latía. Roger prefería no recordar el infernal viaje colina abajo hasta el coche, con el peso inconsciente de Claire sobre su hombro, tropezando con las piedras y enganchándose con las ramas. El descenso de la colina maldita lo había dejado exhausto. Había sido Brianna, con el rostro tenso por la concentración, quien condujo hasta la rectoría con las manos pegadas al volante. Desplomado en el asiento de al lado, Roger vio a través del espejo retrovisor el último brillo tenue de la colina que dejaban atrás. Allí una pequeña y luminosa nube flotaba como el humo blanquecino de una explosión de cañón, evidencia muda de una batalla reciente. Brianna miraba a cada rato el sofá donde yacía su madre, inmóvil como una momia en un sarcófago. Con un escalofrío, Roger evitó utilizar la chimenea donde el fuego esperaba ser atizado, y en su lugar encendió la pequeña estufa eléctrica con que el reverendo solía calentarse los pies en noches muy frías. Las barras de la estufa se pusieron anaranjadas y calientes, con un crujido amistoso que rompió el silencio del estudio. Roger se sentó sobre un taburete bajo junto al sofá, sin fuerzas. Con un último resto de determinación, extendió la mano hacia la mesa del teléfono y la dejó a escasos centímetros del aparato. Tuvo que aclararse la garganta. ¿Debemos llamar a un médico o a la policía? No. La voz de Brianna sonó distraída al inclinarse sobre la figura inmóvil. Está volviendo en sí. Los párpados se movieron, tensos por un instante al recordar el dolor. Después se relajaron y se abrieron. Tenía los ojos claros y suaves como la miel. Miraron a un lado y a otro, primero a Brianna, que estaba de pie junto a ella, y después se fijaron en el rostro de Roger. Los labios de Claire estaban pálidos, como el resto de la cara. Le costaba hablar, pero al fin lo consiguió. ¿Ella ha regresado? Sus dedos se aferraban con fuerza a la tela de su falda. Roger vio la mancha oscura de sangre que dejaban y se rodeó instintivamente las rodillas, sintiendo un cosquilleo en las palmas. Claire también se había agarrado a la hierba y a la grava para evitar ser atrapada por el pasado. Roger cerró los ojos para olvidar el recuerdo de esa sensación, que él también había experimentado. Sí, respondió. Ha regresado. Los ojos claros se fijaron en su hija. Las cejas se arquearon como preguntando. Pero fue Brianna quien hizo una pregunta. ¿Entonces era verdad? ¿Todo? Roger percibió el pequeño escalofrío que recorrió a la muchacha, y sin pensarlo la cogió de la mano. Se sobresaltó involuntariamente cuando Brianna le dio un apretón, y de repente recordó uno de los textos favoritos del reverendo. Bienaventurados quienes sin ver creyeron. ¿Y aquellos que deben ver para creer? Los efectos de los que había tenido que ver se manifestaban ahora en Brianna, que temblaba, aterrorizada ante lo que todavía le quedaba por creer. A medida que la muchacha se ponía rígida, preparándose para aceptar una verdad que ya había visto, el tenso cuerpo de Claire se relajaba. Los pálidos labios se curvaron en la sombra de una sonrisa, y una expresión de profunda paz suavizó el pálido rostro, iluminando sus ojos dorados. Es verdad, respondió. Una pizca de color asomó a sus mejillas. ¿Acaso tu madre te mentiría? Y volvió a cerrar los ojos. Roger apagó la estufa eléctrica. La noche era fría, pero ya no podía quedarse en el estudio, su refugio temporal. A pesar de que había pasado un día entero desde lo ocurrido en el círculo de piedras, todavía se sentía ligeramente mareado, pero ya no podía esperar más. Tenía que tomar una decisión. La noche anterior, la policía y el médico forense habían terminado su trabajo antes del amanecer. Habían tenido que rellenar formularios, prestar declaración, comprobar sus signos vitales y hacer todo lo posible por explicar la verdad. Bienaventurados quienes sin ver creyeron, volvió a pensar devotamente, especial en este caso. Por fin se habían marchado, con sus formularios, placas y coches con sirenas para supervisar el levantamiento del cadáver de Greg Edgars,
del Círculo de Piedras y habían extendido una orden de arresto a nombre de su mujer, quien después de matar a su marido había huido. Un eufemismo, pensó Roger. Exhausto de cuerpo y espíritu, Roger dejó a las Randall al cuidado de un médico y de Fiona, y se fue a la cama sin preocuparse por desvestirse ni echar atrás los edredones. Se desplomó sobre la cama y durmió profundamente. Cerca del crepúsculo se despertó con mucha hambre. Bajó las escaleras y encontró a sus invitadas, igual de silenciosas, aunque menos desalineadas, ayudando a Fiona a preparar la cena. Fue una cena tranquila. La atmósfera no estaba tensa, era como si los comensales hablaran silenciosamente entre ellos. Brianna se sentó cerca de su madre y la tocaba de vez en cuando, al pasarle la comida, como si quisiera asegurarse de su presencia. A veces miraba con timidez a Roger a través de sus pestañas, pero no le habló. Claire habló poco y no comió casi nada, pero permaneció sentada inmóvil y en silencio, quieta como un lago bajo el sol. Después de la cena se disculpó y fue a sentarse bajo la enorme ventana al final del vestíbulo, diciendo que estaba cansada. Brianna miró de reojo a su madre, cuya silueta se recortaba delante de la ventana con los últimos rayos del sol, y fue a la cocina para ayudar a Fiona a lavar los platos. Roger fue al estudio para pensar, con la exquisita comida de Fiona en el estómago. Perdón, es que este frío me da alergia. 2 horas después seguía pensando con escasos resultados. Había libros amontonados sobre el escritorio y la mesa, abandonados a medio abrir sobre las sillas y detrás del sofá. Los huecos de las atestadas librerías eran testigos del esfuerzo que había hecho en su improvisada investigación. Le llevó algún tiempo, pero lo encontró. El pequeño párrafo que recordaba de sus primeras averiguaciones para Claire Randall. En aquella ocasión le había dado consuelo y paz, pero esta información no iba a lograr los mismos resultados, si es que se lo contaba. Y si estuviera en lo cierto, tenía que estarlo. Eso explicaría por qué esa tumba se encontraba tan lejos de Culloden. Se pasó una mano por la cara y sintió la aspereza de la barba. No era extraño que hubiera olvidado afeitarse con todo lo sucedido. Cuando cerraban los ojos todavía podía oler el humo y la sangre, ver el destello del fuego sobre la piedra oscura y los mechones de pelo rubio flotando fuera del alcance de sus dedos. Tembló ante el recuerdo y tuvo un repentino acceso de resentimiento. Claire había destruido su paz interior. ¿Debía responderle con menos? Y Brianna, si ya conocía la verdad, ¿no tenía derecho a saber toda la verdad? Claire aún se encontraba al final del vestíbulo, sentada con las piernas dobladas junto a la ventana, contemplando la oscuridad de la noche. «¿Claire?» La voz le salió áspera por la falta de uso. Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. «Claire, tengo algo que decirte». Ella se volvió y lo miró con un asomo de curiosidad. Estaba tranquila, como quien ha vivido el terror, la desesperación, el duelo y la desesperada carga de haber sobrevivido y resistido. Al mirarla, sintió que no podía hacerlo. Pero ella había dicho la verdad. Él debía hacer lo mismo. «Encontré algo», levantó el libro con un gesto breve e inútil. «Acerca de Jamie». El hecho de pronunciar su nombre en voz alta pareció evocarlo, como si al convocarlo apareciera en persona, sólido e inmóvil en el vestíbulo, entre su esposa y Roger, que respiró hondo para coger fuerzas. «¿Qué es?» «Lo último que pensaba hacer, creo que fracasó». Claire se puso pálida de repente y miró el libro con los ojos abiertos de par en par. «¿Sus hombres? Pero yo creí que habías encontrado...» «Sí, lo hice», le interrumpió Roger. «No, estoy casi seguro de que tuvo éxito en eso. Los hombres de Lallybrook no llegaron a entrar en batalla. Los salvó de Culloden y los puso camino a casa. Pero entonces... él pensaba regresar a la batalla, y creo que lo hizo. Le resultaba cada vez más difícil, pero tenía que decirlo. Al no encontrar palabras, abrió el libro y leyó. Después de la batalla final de Culloden, 18 oficiales jacobitas heridos buscaron refugio en la vieja casa
y durante 2 días, sin poder curar sus heridas, yacieron allí, sufriendo. Los sacaron para fusilarlos. Uno de ellos, un Fraser del regimiento de Lovat, escapó a la matanza. Los otros fueron sepultados en el borde del bosque. Uno de ellos, un Fraser del regimiento de Lovat, escapó, repitió Roger en voz baja. Levantó los ojos del libro y se encontró con los de Claire, grandes y fijos como los de un ciervo que mira los faroles del coche que está a punto de atropellarlo. Él pensaba que moriría en la batalla de Culloden, susurró Roger, pero no fue así. Y con esto terminamos el segundo libro, Atrapada en el tiempo.